volvernos a Dios. Bueno, vamos a tratar de contestar esa inquietud y primero vamos a orar. Señor nuestro Jesucristo, damos gracias que por tu sacrificio somos tus hijos, que en nosotros mora el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y os pedimos ahora, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Este es un tema que es importante en la vida del cristiano, por lo tanto nos despojamos de cualquier pensamiento humano y queremos dejar permitir que el Espíritu hable a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de meternos en el tema, yo espero que al leer el texto nos hayamos motivado. Yo creo que es justo, es necesario, no coordiné esto con la Comité Ejecutivo de la Unión Israelita de Panamá, pero yo creo que hablo a nombre de la Unión Israelita de Panamá. Es necesario que hagamos esta aclaración, es necesario. En estos últimos días hemos visto con mucha vergüenza, al punto de que nos cuesta pensar que por muchos tiempos, desde el nacimiento de nuestras congregaciones, nos hemos identificado 100% con el movimiento conservador evangélico en los Estados Unidos. Ahora con mucha vergüenza, sí hemos hablado de esos detallitos en el camino, a medida que las cosas se van desarrollando, y haciendo la advertencia que nosotros, aunque tenemos ese origen, no en ninguna manera aprobamos ni nos identificamos con las acciones de la Iglesia Evangélica Conservadora en Estados Unidos. Creo que es una vergüenza para el Evangelio en un momento donde todo el mundo está en pandemia, donde la gente necesita del mensaje claro y la identificación de la iglesia con los que sufren, estar involucrados en peleas políticas y con acciones netamente violentas, y todavía santificando el movimiento como que la palabra de Dios los apoya, llevando símbolos del cristianismo, la cruz, una nación piadosa, o sea, dejando en vergüenza lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto yo creo que es necesario no confundirnos, porque del lado de allá hay mucha gente que nosotros en su momento admiramos, reconocemos el aporte bíblico que han dado, pero a la hora de la práctica han resultado una vergüenza. Yo creo que también nos sirve de lección a nosotros. Y creo que es muy bueno el tema de volverse a Dios, precisamente porque nosotros, a pesar de nuestro origen, no nos identificamos con las acciones y los lineamientos y los líderes de esta herejía que ha surgido en los Estados Unidos. Y viendo la parte buena del asunto, es que esto nos hace pensar precisamente a quién nosotros seguimos. Si seguimos hombres y ideas de hombres, o seguimos la palabra de Dios y seguimos a Dios. Y creo que por eso es bueno. Cierro el paréntesis. Asumo la responsabilidad de lo que dije. No necesariamente es el sentir de la Unión Israelita de Panamá, pero mi sentir sí lo es.
El tema de volverse a Dios es un tema fascinante. No es la primera vez que como asociación lo tenemos como lema. Yo creo que fue en el 82, 83, por ahí no recuerdo, que, que hablamos y pusimos como tema del quinquenio la Unión Misionera Angélica de Panamá volviéndose a Dios. Las reacciones fueron muy interesantes. Recuerdo de un pastor que, usando la guía, se paró delante de su iglesia y dijo que eso era lo más absurdo. Lo más absurdo era tener un plan quinquenal de volverse a Dios. Cuando uno se vuelve a Dios en un día, ya, punto, ya. No hay que hacer grandes cosas. Obviamente, bueno, tampoco está con nosotros, pero demuestra, creo que era eco de algunos cristianos que piensan así todavía hoy en día. Vamos a, si Jairo tiene la presentación, vamos a apoyarnos en ella para ir desarrollando el tema. O no la tiene. Así. Hemos tenido problemas técnicos en el día de hoy, muchos problemas técnicos. Los de la iglesia quedamos donde Dios quiso que quedáramos. Cuando ya tenía estirado el arco, iba a soltar la flecha, se dijo hasta aquí, y queda en suspenso para el otro domingo si tenemos corriente eléctrica. Así que sigan orando que el Señor realmente, yo creo que algo grande tiene que decirnos a los varones cuando hizo ese alto en ese punto donde nos quedamos. Parece la respuesta al volverse a Dios, ya lo demostramos que en el presente y en el pasado siempre ha sido, ¿de qué hemos de volvernos? No toques, no toques. Es una pregunta insolente. Es una pregunta insolente, ¿no? Demuestra el grado en que tenemos los hombres, los cristianos, ante las demandas de Dios. ¿De qué hemos de volver? Vamos a ver el uso que tiene el término en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque aparece una gran cantidad de veces en el Antiguo Testamento y otra gran cantidad de veces en el Nuevo Testamento el concepto. En el Antiguo Testamento hay una expresión en hebreo que significa regresar, transformarse, volver, cambiar de pensamientos. Y curiosamente en el Nuevo Testamento el término que se usa es metanoia. Metanoia significa transformarse. Y esa transformar el modo de pensar, transformar el camino, de regresarse. Y la metanoia tiene como raíz la palabra metamorfosis, que ya la conocemos todos, ¿verdad? El proceso ese que ocurre de la oruga, el gusano feo ese que anda por ahí, que se arrastra, y cuando se mete dentro de un capullo, aparece después como una mariposa. Tuvo una metanoia, tuvo una metamorfosis. Y la palabra se traduce a arrepentimiento, que es la que Jesús usa cuando dice el reino de Dios ha llegado a vosotros, arrepentidos, cambien de camino, vuélvanse a Dios. Y así que la fuerza del término, tanto en hebreo como en griego, da la idea de que alguien se para, medita lo que está haciendo y dice, no, este no es el camino, regreso, volverse. En el Antiguo Testamento se usa mucho esta expresión de levantarse. Y se levantó igual que en la parábola del padre pródigo, dice que el hijo, estando cuidando cerdos, de repente se levantó y dijo, he pecado contra el cielo,
contra ti, ¿no? Esto, se arrepiente en la espera, se levanta. Y es el reto, yo creo que esta pandemia nos ha dado a todos. Yo creo que hay muchas cosas buenas en esta pandemia a nivel espiritual. Hemos sentido la necesidad de revisar nuestro cristianismo, hemos sentido la necesidad de cambiar nuestros caminos. Así que no es algo inventado ni algo fuera de ritmo. Yo creo que ahora lo estamos haciendo consciente. Nos agarró de sorpresa y nos llevó al punto del volvernos a Dios. Pero ahora queremos dar pasos específicos en esa vuelta a Dios. Vamos al el otro cuadro. Quiero usar como base. Hay cualquier cantidad de material que me gustaría en estos domingos revisar juntos. Me fue muy difícil escoger el texto básico. En el Nuevo Testamento tenemos también, y tomo este porque tiene un paralelismo con el Nuevo Testamento. Tiene un paralelismo con las cartas que Jesús le escribe a las iglesias o le dicta a Juan para las iglesias en Asia Menor. Tiene un sabor fuerte de reclamo, de mandar más de su pueblo. Así que posiblemente un par de domingos más adelante podamos analizar una de las cartas, sobre todo la carta a los de Éfeso, en este concepto de volvernos a Dios. Pero quiero usar Malaquías por muchas razones. El autor Malaquías es un personaje en cierta forma misterioso. El nombre Malaquías significa mensajero. Entonces hay un debate entre los estudiosos, entre los eruditos, que posiblemente realmente este libro no tenga nombre de autor, sino que usa un seudónimo, dice el mensajero, que no es un nombre propio, sino es un título, el mensajero. Porque Malaquías en hebreo significa mensajero. Entonces hay un gran debate de si es su nombre o el título, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en la historia sí se reconoce la existencia de Malaquías. No hay ninguna información de quién eran sus padres, de qué tribu era. No tenemos una referencia. Así que vamos a aceptar, si quieren, aceptarlo como Malaquías, como el nombre del profeta, pero sin tener trasfondo de quién era, ¿no? El periodo en que vivió Malaquías, y creo que es lo que para mí lo hace fascinante. Malaquías, tenemos que ubicarlo 100 años después que el pueblo volvió del cautiverio. ¿Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia? Allá vivieron 70 años. Poquito después de los 70, quizás como unos 70, 80 años, ellos regresan. Recuerdan a Esdras y Nehemías. Esdras, Nehemías los ministran. Recuerdan las batallas que tenían Esdras y Nehemías con esta gente. Porque la gente que regresó ya traía ciertas deficiencias a nivel espiritual. Y cuando llegan a la tierra prometida otra vez, al poquito tiempo se olvidan de la piedad, se olvidan de sus compromisos con Dios y comienzan a casarse con las mujeres de los pueblos vecinos, comienzan a dejar la pasión por las cosas de Dios. Recuerden que el templo
demoraron en construirlos, se demoraron, no le tenían ganas. Los sacerdotes se habían vuelto una plaga, se habían vuelto hasta cierto punto heréticos, mezclando rituales del entorno o que traían de Babilonia con los preceptos divinos. La pasión de la gente por las cosas de Dios comenzó a menguar, a la hora de presentar los sacrificios. Si ustedes recuerdan las exigencias que había para los sacrificios, la calidad de sacrificio, eran animales sin defectos, todo era lo mejor para Dios. Bueno, a ellos ya no les importaba ni la calidad de la harina para las ofrendas que tenían que ver con harina, ni les importaba si los animales eran enfermos o si no eran lo mejor. Posiblemente a propósito escogían los animales más enfermos y que iban a desechar de todas maneras para los sacrificios, para quedarse ellos con lo mejor. Como que suena el día de hoy, ¿no? Pareciera que estuviéramos hablando de muchas de nuestras iglesias que han perdido la pasión por las cosas de Dios. Quizás esto es lo más interesante en esta pandemia. Algunos han crecido enormemente en este año que pasó en la pandemia, y otros definitivamente se desinflaron y ya no los vemos, ya pasaron a la historia, ¿no? El cristianismo no lo satisface. Así que esa es la situación. El profeta tiene un pueblo que le importa poco con Dios y le importa poco con los preceptos de Dios. Y han pasado solamente unos 100 años después de que regresaron ellos se curaron de una sola cosa. De una sola cosa se curó Israel en el cautiverio, que fue de la idolatría. Pero mezclaron y comenzaron a mezclar las demandas de Dios con demandas de los otros dioses y también de la necedad de ellos mismos también. Se parece mucho a la religión popular que hay ahora, donde cada quien se ha hecho su propio Dios. Entonces el mensaje de Dios es fuerte. Dios le dice: ven acá, vuélvanse a mí, ustedes van por el mal camino. Ellos le dicen: pero ¿de qué hemos de volver? En el siguiente cuadro hay por lo menos unas 5 áreas que Dios en este libro nos va a presentar como las demandas que él tiene contra el pueblo de Israel. Y la primera me llama la atención. El primer problema que Dios quiere que se vuelva es que se vuelva a Él. Porque comienzan a cuestionar a Dios. Y comienza a decirle a Dios: pero tú dices que eres Dios, pero nosotros no recibimos ningún beneficio del hecho que tú seas Dios. ¿No le suena eso algo parecido a hoy en día? También tiene mucho que ver con la entrega o regresarle a Dios lo que Dios nos da. El pueblo de Dios estaba robando. Dios dice: ustedes me están robando. Dios le dice: ustedes me están robando. Y la gente dice: ¿en qué te estamos robando? Y yo quiero básicamente hoy
hablar más que todo de esta primera, esta primera denuncia de parte de Dios. Ahí los profetas utilizaban un método que se llamaba el RIP, que era precisamente esto, era una, algunas versiones dice oráculo de Malaquías, otros dicen carga de Malaquías, otros dicen, ¿cómo dicen? La otra palabra, tienen otra palabra. La idea es que esto, cuando aparece el término oráculo o aparece el término carga, quiere decir que el profeta está haciendo el papel de fiscal y él trae la acusación de parte de Dios al pueblo. Y es un acto legal donde Dios le reclama al pueblo desde la perspectiva legal del pacto. Entonces, estamos en este pequeño libro que se lee en 16 minutos. Bueno, con Jairo que sería casi una hora, pero es cortito y se lee en 16 minutos todo el libro. Es una acusación legal, formal, ahí está la palabra, formal al pueblo de Israel. Dios como soberano está demandando a su pueblo por infidelidad. Y lo primero que le reclama es precisamente el hecho que ellos lo han menospreciado a él como Dios. Y aquí también surge, entonces, en el siguiente cuadro, surge la inquietud de nosotros como asociación de iglesia, de hacia dónde entonces debemos dirigir ese volvernos, a qué Dios vamos a regresar nosotros. ¿Por qué? Porque hoy hay cualquier cantidad de dioses. Hoy está el Dios de la prosperidad. Si tú eres Dios, tú me vas a tener siempre en salud, no me va a dar COVID, voy a tener buen trabajo, vamos a tener buena comida, vamos a tener abundancia, tener transporte carísimo. O sea, una evidencia de que tú eres mi Dios es que me vas a dar prosperidad. Ahora, ese no es el Dios. A ese no es el Dios que no podemos volvernos. Ahora, yo creo que estamos bien conscientes de que en el entorno religioso en que vivimos, estas cosas se nos pegan, ¿no? El Dios que está a mi servicio, al Dios que yo le digo, Dios, detén la tormenta, y Dios la detiene. Señor, que no me enferme, y no me enfermo. Señor, reprendo y acto. Y curiosamente el pueblo de Dios en su, ¿qué palabra usamos? No, pues una palabra suave. En su sencillez va copiando, y he pescado a varios en eso, ¿no? En el estar pescando expresiones de otros grupos y no se dan cuenta de la herejía que están diciendo. Y muchos, con esto del COVID, que la sangre de Cristo me protege, que estoy vacunado por Cristo, me vacunó. Y ¿de dónde sale eso? O pidiendo bendición. Me puse a escuchar esta tarde música, porque allí es donde uno aprende teología. El pueblo de Dios aprende teología con los cantantes. Hay uno que se llama Dani Berríos. Estaba escuchando toda la tarde. La cantidad de herejía que ese hombre canta es increíble. Yo declaro sanidad, yo declaro prosperidad,
y lo suelto al pueblo y recibe el pueblo. ¿Quién le ha dado a él la potestad de manipular según él a Dios? Que él le dice a Dios, bendice a fulano, y Dios lo bendice porque Dani se lo pidió, Berrío se lo pidió. Así que Dani Rivera, ese es de otro. Bueno, quizás son iguales. O el Dios que el Dios que nos complace en todas las cosas. No sé, pero yo creo que muchos son seguidores de este tipo de Dios, ¿no? Les molesta, es interesante cómo esto afecta a la hora. Y estas cosas surgen en los momentos de crisis. Recuerdo un caso de una persona que una enfermedad de esas que nadie quiere tener. No era el COVID, no estaba de moda el COVID, era otra enfermedad. Y nos pidió que oráramos por ella. Pero en su desesperación, la persona había invitado a otros de otras corrientes pseudo cristianas, pues no podemos que son cristianos, pseudas cristianas, que oraran también por ella, por la persona esta. Bueno, nosotros nos tocó en turno ser los primeros y nosotros oramos como enseña la Biblia, expresando nuestro deseo, pero también reconociendo que aceptábamos la decisión de Dios sobre la vida de la persona y que Dios era sabio, y le pedíamos fortaleza a la persona para aceptar lo que Dios había dispuesto. Por razones de logística nos quedamos un rato y llegó el otro grupo y nos dimos cuenta. Y llegaron, zamaquearon, lo estrujaron, le picaron los ojos, le levantaron manos, todo el show. Y la persona, su conclusión era que nosotros no habíamos sabido orar, que los otros sí habían orado con poder. La cosa está que al final del camino, la oración que hicimos nosotros fue la que no se curó, pero ha tenido la fortaleza de convivir con esa enfermedad hasta que Dios quiera. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar en ese Dios de los cantantes, ¿no? No es que escuchemos las predicaciones de Cash Luna, ni de Maldonado, ni ninguno de estos herejes, pero sí los cantos. Por eso Javi tiene que sacar pronto su producción musical. ¿Qué Dios? ¿A qué Dios le estamos cantando? ¿A qué Dios? Ese no es el Dios. Yo creo que es necesario que regresemos al Dios de la Biblia. En el siguiente cuadro vamos a hablar de ese Dios de la Biblia. ¿Cómo es el Dios que se revela en las Escrituras? ¿Cómo es? Yo quiero que recordemos juntos aquí al Dios de la Biblia. ¿Y dónde se encuentra ese Dios de la Biblia? En la Biblia. No, a la gente no le gusta, a los cristianos no les gusta. Nosotros los cristianos tenemos unas versiones muy raras de Dios. Nosotros no lo decimos en voz alta, pero en nuestro corazón está el pensamiento que yo me acerco a Dios y busco a Dios para que yo sea feliz. Primer error. O Dios viene a mí y me trae felicidad. Segundo error. Dios nunca nos ha ofrecido felicidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Es más, lo que encontramos a Jesús diciendo es: en el mundo tendréis aflicción,
aflicción. Sí, la aflicción es de parte. Dios tiene el control de la aflicción. Y me encanta que Él sea el que tiene el control, porque Él me conoce y Él sabe la calidad de aflicción que es necesaria para que yo me mantenga dependiendo de Él. La cantidad de aflicción en el tiempo y la calidad y el estilo de esa aflicción está controlada por Dios. Entonces, Dios se revela básicamente en los 10 mandamientos. Y Él dice que amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Él espera de nosotros que le amemos. Él habla de que su nombre, el nombre de Dios, no sea blasfemado. No tomar en vano el nombre de Dios. Y esta cantidad de herejes que hay, ellos se llaman salmistas. Eso es lo más curioso. ¿Cómo el pueblo de Dios se traga bolas? El pueblo de Dios traga bolas. Aparece un loco por ahí con una guitarra eléctrica. No, ese no es Javier. Otros. Y comienza a cantar y dice que él es un salmista. Y todo el mundo lo conoce como salmista. Otro día hablando con un amigo, no de aquí, hablando. Y que tú, no sé, tú recuerdas al salmista. Y yo, el salmista pero a David, con Asaf. Pero yo no he conocido a ninguno. He leído de ellos, pero salmista, no hay salmista hoy. Me está hablando de un cantante. Es una salmista. Bueno, esos salmistas, entre comillas, utilizan el nombre de Dios en vano, totalmente. Y esos que andan diciendo por ahí que la sangre de Cristo me protege, esos son unos usando el nombre de Dios en vano. Jesús no ha dicho que su sangre debemos de clamarla para que nos proteja. ¿De qué? ¿De qué? Eso es antibíblico, usando el nombre de Dios en vano. Y nosotros quizás en una forma más liviana aún, cuando decimos, hermano, va a llegar, se va a conectar el sábado a la clase, si Dios quiere, no sea mentiroso, eso no va a depender de Dios, eso depende de usted. No le eche la culpa a Dios. En nuestras expresiones, nosotros blasfemamos el nombre de Dios. Los metemos en situaciones que Dios no tiene que estar allí. Así como estos allá en Estados Unidos, llevando la cruz y hablando en nombre de Cristo y diciendo en el fondo que Trump es el Mesías. Eso es una herejía. Miren cuán lejos puede llegar el pueblo de Dios cuando se le da la espalda a Dios. Cuando le da la espalda a Dios. Hay una novela colombiana que se llama El Cristo de Espalda. Y es un pueblito del caribeño, donde por accidente el que limpiaba la capilla, obviamente católica, al momento de limpiarlo, movió el Cristo y lo dejó de espalda y no se dio cuenta y se fue. Y esa noche pasó algo como en la costa abajo de Colón. El río subió y una inundación enorme y pérdidas grandes. Y cuando las aguas bajaron, el pueblo reconoce que el problema era que tenían al Cristo de espalda y por eso había venido la desgracia. Y muchos de nosotros todavía tenemos esos conceptos, ¿no? de usar el nombre de Dios en vano y esperar de Dios cosas que Dios no ha prometido. Nosotros solamente podemos esperar de Dios las cosas que Él ha prometido y no meterlo donde no debe estar, donde no debe estar su nombre.
y también este mandamiento en la Biblia nos manda a no hacernos imágenes de Dios, imágenes. Y uno dice, bueno, yo no tengo problemas con eso, yo no creo en la... No, pero a veces nos hacemos imágenes de Dios, en el sentido de que Dios va a proveerme así mágicamente, o si yo hago tal cosa, o digo tal cosa, he visto cristianos corrigiendo a cristianos, diciéndole, no diga eso, ¿por qué no decirlo? Porque hay que decir cosas positivas. ¿Dónde me enseña la palabra de Dios eso? Tengo que reconocer las cosas malas y aceptarlas, porque el mundo que vivimos es malo y no depende de lo que yo diga. Yo no tengo ese poder en mi boca. Ay, y esa es otra cosa, cómo jalan las escrituras. Yo me estaba preguntando, ¿de dónde sacan eso de que el rey te invita, el rey te va a restaurar todo, el rey, todo lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a devolver, que es un asunto de fe? O sea, ¿de dónde sacan esta herejía? Escuchando la música de este señor, esta tarde me di cuenta que tiene una canción que se llama Mefiboset. Cuando David manda a buscar a Mefiboset para restaurarle parte de la herencia de su papá, usa esas expresiones: ven a la mesa del rey, ven a comer con el rey, va a restaurarte lo que la vida te quitó. Y todo ese vocabulario, entre comillas, bíblico, es el que utilizan para hablar para nosotros hoy. Yo no soy Mefiboset y no hay ningún David que me esté ofreciendo, y Dios no lo está haciendo. Dios no me está diciendo que va a restaurarme lo que la vida me quitó, por favor. Entonces yo creo que antes de volvernos a Dios, tenemos que saber a qué Dios nos estamos volviendo. ¿A qué Dios nos estamos volviendo? Estamos volviendo al Dios soberano. Estamos volviendo al Dios que tiene un plan para nuestras vidas. Un Dios que ha preparado ese camino para nosotros. Un Dios que es de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios santo que no permite, no comulga con el pecado. Es un Dios íntegro, real, poderoso, que no nos ha prometido. Él ya dijo en Efesios 1:3 que ya nos dio todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Ahí tenemos ya todo, o sea, ni siquiera tengo que pedir que Señor bendíceme, porque ya lo dice Dios, pero ¿qué me está pidiendo, mi hijo? Ya yo le di todas sus bendiciones, pero va a llegar un momento en que las va a recibir todas juntas. Ahora tiene que vivir, tiene que probar, tiene que ir creciendo en la gracia y conocerme a mí en las dificultades, como yo soy Dios soberano. A ese Dios santo, a ese Dios poderoso, a ese Dios que se quiere revelar a través de su palabra, que quiere darse a conocer a través de su palabra, a través de sus acciones poderosas. Esta pandemia, esto está dentro de los planes de Dios. Ese microorganismo, ese virus, que ni siquiera es un organismo, es una partícula química. Dice la gente que el diablo no puede hacer eso. No solamente lo puede hacer Dios. ¿Para qué quiere Dios?
Usted sabrá, yo sabré, o quizás nunca sabremos. Pero no atribuirle y no reconocer que Dios está en el control de todo, eso es pecado. Eso es pecado. Este es el Dios que queremos conocer, queremos volvernos, y el otro domingo vamos a ver algunas características más de Dios que son necesarias para tener una visión clara de qué Dios debemos volvernos. Señor, doy gracias por tu palabra santa. Gracias porque tú te revelas. Tú no eres un Dios que está escondido. Tú eres un Dios que quiere ser conocido. Pero obviamente tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar tu palabra. El Espíritu Santo nos guía a conocerte, Señor. Queremos conocerte. En nombre de Jesús. Amén.